Muy buenas tardes, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada La relevancia de las TIC en la Ley 2080 del 2021, que hace parte del tercer ciclo de capacitación en tecnologías de la información y las comunicaciones. Es importante considerar lo que conlleva la reforma de la Ley 1437 del 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y en especial con respecto al uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones como un proceso evolutivo en la transformación digital en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pero también a nivel de todas las entidades del Estado, donde cada día se exigen nuevos retos y avances en los procesos administrativos y judiciales en la era de la sociedad de la información. La conferencia del día de hoy tiene como propósito comentar y presentar algunas de las actuaciones digitales, tanto de las autoridades administrativas como judiciales, para que en desarrollo de la reforma planteada se presente un servicio más transparente, eficaz, ágil y con mayor acceso a los usuarios en este nuevo mundo digital. El día de hoy tenemos el gusto de contar de nuevo con la doctora Patricia Martínez Parada, abogada de la Universidad Libre Excepcional Cúcuta, magíster en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado, especialista en Derecho Público, Constitucional y Parlamentario de la Universidad Externado, en convenio con la Universidad Autónoma de Madrid. Ha ejercido varios cargos en la rama judicial, como relatora del Tribunal Administrativo, auxiliar de magistrado del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, profesional universitaria de Juzgado Administrativo de Cúcuta, juez sexto administrativo oral del Circuito Judicial de Cúcuta y actualmente se desempeña como técnico de sistemas nominado del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, quien es también formadora de nuestra escuela judicial. Tan pronto finalice la exposición, nuestra formadora invitada del día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Doctora Patricia, es un gusto tenerla de nuevo con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Buenas tardes. Desde la ciudad de San José de Cúcuta, un saludo muy especial a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, a todos los usuarios, funcionarios y empleados que se encuentran en este momento conectados con la capacitación virtual de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. A continuación, el tema que vamos a tratar es la relevancia de las TIC en la Ley 2080 de 2021. Voy a compartir con ustedes las siguientes diapositivas para darles una mayor ilustración sobre el tema. Estamos en la era de la sociedad de la información, de la sociedad del mundo digital, donde nos están exigiendo cada día que nuestros procedimientos, trámites sean transparentes, públicos, y que los usuarios tengan a esa justicia digital. Por eso, dentro de los principios establecidos en nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y los propósitos que tenemos para la formación, tenemos como saber ser. En este caso, ejemplificar los nuevos procesos para una mayor transparencia en los procedimientos administrativos y judiciales con el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC, cumpliendo con los fines del gobierno digital. Saber, distinguir el nuevo contexto normativo que reformó la Ley 1437 del 2011, correspondiente al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en temas TIC. Saber hacer es aplicar las normas consagradas en esta nueva Ley 2080 de 2021, que regula el procedimiento que debe seguir tanto la administración pública como la Administración de Justicia a través de sus canales digitales y en especial la jurisdicción contencioso administrativa. El 25 de enero de 2021,
Después de 10 años de entrada en vigencia a la Ley 1437 de 2011, encontramos una reforma a nuestro Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CEPACA. Recordemos que la Ley 1437 del 2011 se trabajó con fundamento en el Código de Procedimiento Civil, código que fue derogado cuando salió en vigencia el Código General del Proceso, que corresponde al 2 de julio del año 2012. Es decir, 2 de julio de 2011 se expide y entra en vigencia la Ley 1437 del 2011 y posteriormente al año siguiente entra en vigor, en vigencia, la 64 del 2012, Código General del Proceso, que viene de alguna manera suprimiendo artículos de una manera paulatina para posteriormente ya quedar finalmente derogado el Código de Procedimiento Civil. Los antecedentes normativos. Recordemos que el año pasado, 2020, ante el decreto del Gobierno Nacional del Estado de Emergencia Social, Económica, Social y Ecológica, por motivo de una pandemia que fue declarada por la ONU a nivel internacional, el Gobierno Nacional expide el decreto legislativo número 806 del 4 de junio de 2020, donde de alguna manera permite nuevamente adoptar medidas de implementación de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC en las actuaciones judiciales con el fin de agilizar trámites pertinentes en medio de un estado de emergencia. Pero también tenemos que recordar que este fue un año de aprendizaje y tuvimos que adaptarnos a nuevos cambios en el uso de las TIC con el fin de mejorar los servicios esenciales del Estado, como la justicia, la educación, la salud. En ningún momento estábamos preparados para estos cambios, y menos que fuera de una manera tan abrupta que una situación externa, que un motivo por fuerza mayor nos obligara a un confinamiento y a cambiar nuestras costumbres judiciales o laborales que manteníamos en los despachos judiciales. Recordemos que anteriormente existía una norma que era el artículo 95 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, la 270 de 1996. Y en este artículo hace mucho tiempo el legislador invitaba a que los jueces y magistrados implementaran en sus despachos judiciales los materiales o digamos la implementación de las tecnologías electrónicas, tecnológicas, para que se lograra avanzar en el tema de la descongestión. Entonces, desde esa época, desde 1996, en una norma que es el Estatuto de la Administración de Justicia, nosotros, la rama judicial, ya veníamos con esos preocupaciones, retos que necesitábamos para mejorar nuestras funciones y prestar un mejor servicio a nuestros usuarios. En especial, este código pues, es relevante para la jurisdicción contencioso administrativa, pero también hay que recordar que en su primera parte, que es la que se modificó en este momento, también corresponde a la parte de peticiones y a los trámites y procedimientos que se realizan ante las entidades públicas, que son de la administración pública. Y por tal motivo, cuando salió la ley 1437, se debió nuevamente hacer el estudio legislativo en el Congreso, porque el derecho de petición es un derecho fundamental y tenía que hacer por una reforma o un procedimiento de ley estatutaria. Posteriormente se expide la ley 1577, que es la que regula el tema de petición, el tema de derecho de petición, y obviamente viene a actualizar la ley 1437. Entonces, aquí recordamos, ley 1437 del 2011, que se expide el 2 de julio del 2011, la 1755, perdón, de 2015, que reguló lo relacionado con los trámites que se deben adelantar ante la administración, y posteriormente, en este momento, nos encontramos con la expedición de la ley 2080 del 25 de enero del 2021, que también regula la parte de procedimiento administrativo para las entidades del Estado. Entonces, ¿qué es lo que
vamos a realizar con estas diapositivas? La idea es hacer un cuadro comparativo y tener mucho cuidado qué fue lo que cambió y qué le da la importancia de esta nueva norma con referencia a las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Porque si bien es cierto, la ley 1437 en su momento fue también pionera, avanzó para nuestra jurisdicción y para las entidades del Estado, el tema de gobierno digital que estaba proponiendo a nivel nacional para que todas las entidades y la Administración de Justicia se actualizaran con respecto a este tema de la sociedad de la información, del mundo digital. Vamos entonces, aquí les voy a hacer unos cuadros comparativos para darnos cuenta cuáles son los detalles que esta norma modificó, adicionó, reformó, porque cambia muchos términos que no aparentemente pueden significar, pero son diferentes. Entonces, la ley 1437 del 2011 nos decía primero, derecho de las personas ante las autoridades. Todas las personas tienen derecho a presentar por medio de escritos, de manera verbal o por cualquier otro medio. En esa parte queda igual la ley 2080, no tiene modificaciones. Pero ellos en la ley 1437 nos dice que puede ser adelantado por cualquier medio tecnológico o electrónico, ¿sí? Disponible en la entidad. Recordemos que el gobierno digital, la política de gobierno digital obligó a las entidades del Estado a crear sus propias páginas web, sus correos electrónicos, sus buzones, para empezar a llevar esas reclamaciones, trámites de los usuarios a través del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. En la ley 2080, ¿qué se modifica? Se modifican los numerales 1 y 9 y se adicionan 2 más, 10 y 11. Entonces dicen que las anteriores actuaciones pueden ser adelantadas o promovidas por cualquier medio tecnológico o electrónico, sigue igual. Integrados por acceso unificado a la administración pública. Ahora nos dice, antes nos decía que en horas no hábiles, ahora nos dice que en días de atención al público también no hábiles. Es decir, que cualquier usuario puede enviar una solicitud un sábado a las 10 de la noche, el domingo a las 3 de la mañana, porque no quedó restringido, amplió esa parte o ese término que estaba antes en la 1437 que solamente decía en horas no hábiles. Ahora lo abre también para días no hábiles. Igualmente, en sus numerales que fueron modificados y adicionados, dice que al relacionarse con las autoridades por cualquier medio tecnológico o electrónico disponible en la entidad o integrados en medios de acceso unificado a la administración pública. Recordemos que muchas veces podemos entrar, ejemplo, por la página web de gov.go, que es la de gobierno, y ahí nos da las opciones para entrar a la Presidencia de la República, para Migración Colombia, para la Superintendencia Financiera. Entonces, realmente ya ahorita hay muchas páginas o portales que nos permiten el acceso a varias entidades del Estado. Numerales adicionados son el 10 y el 11, que dice identificarse ante las autoridades a través de los medios de autenticación digital. Recordemos que ahora hablamos de identidad digital. Nuestra identidad digital es el correo electrónico, nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. Eso es lo que hoy en día demuestra quién soy yo, Patricia Martínez, mi correo institucional electrónico, mi correo personal. Esa es mi identidad y con eso se voy a identificar ante la administración y ante la Administración de Justicia, ante las entidades del Estado y la Administración de Justicia y cualquier otro que le reconozca la Constitución y la ley. Pasamos al artículo 53. Estamos en la primera parte de derechos de peticiones, que habla sobre la utilización de los medios electrónicos en el procedimiento administrativo. Entonces, en este artículo, la ley 2080 lo que nos viene es adicionar un artículo que es el 53A y nos habla también de los usos de medios electrónicos.
Pero entonces ya nos dicen de los canales, cuando las autoridades habiliten canales para comunicarse entre ellas, que tienen el deber de utilizar este medio en el ejercicio de sus competencias. ¿Qué son los canales digitales? Son los canales que sirven para prestar un servicio, para mejorarlo a través de una tablet, un móvil, a través de una aplicación. Entonces ya no solamente nos estamos limitando a un correo electrónico, sino el espectro ya es más amplio. Igualmente nos permite que las personas naturales y jurídicas pueden hacer uso de los canales digitales cuando así lo disponga en el proceso de un procedimiento como tal. Igualmente nos dice que el gobierno nacional, eso es un artículo o un inciso adicional, donde nos dice que el gobierno nacional, a través del Ministerio de las Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones, podrá a través de reglamento definir cuáles son los procedimientos, trámites o servicios de los medios electrónicos por parte de las personas y entidades públicas. En esto es importante recordar que si una entidad del Estado quiere crear una página web, debe solicitar la autorización o creación del dominio a gov.co para que ellos autoricen la creación de ese dominio y puedan así tener su portal web, su página en el Internet, para que tengan esa facilidad de que los usuarios digitales puedan ubicarlos por esa página directamente de la institución o entidad pública. El ministerio debe garantizar las condiciones de acceso a las autoridades para las personas que no puedan acceder a ellos. Recuerde que en este momento pues estamos tratando en Colombia el tema de la brecha digital, pero en sí las entidades del Estado estamos ya en verdad en un proceso muy avanzado con el tema de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Igualmente, en el artículo 54, que hablamos del registro para el uso de los medios electrónicos, nos decía la ley 1437 que toda persona tiene derecho a actuar ante las autoridades utilizando medios electrónicos, caso en el cual debe registrar su dirección de correo electrónico. Aquí solamente nos habla de correo electrónico. Recuerde que esta ley es de hace 10 años, 2011. Entonces, no nos amplía el espectro a los canales digitales, solamente estaba limitado para los correos electrónicos. La ley 2080 del 2021, en su artículo 9, modifica los incisos primero y segundo de esta ley 1437, del artículo 54, donde nos dice que toda persona tiene derecho a actuar también ante las autoridades utilizando medios electrónicos. Caso que debe utilizarlo realizando sin ningún costo. Aquí no se especifica, no se debe cobrar por los servicios con el registro previo, como usarlo ante la autoridad competente. Y es decir, que los servicios que se ofrecen en estos portales, en estos canales digitales, deben ser de forma gratuita. Eso lo deja establecido la norma. Igualmente, pues las peticiones de información y consulta a través de correo electrónico podrán ser atendidas por la misma vía. Continúan con el tema del correo electrónico. Y el registro que trata el primer inciso deberá contemplar el régimen de protección de datos personales. Aquí viene otro punto muy interesante, que es que ya tenemos que hablar de la Ley de Protección de Datos Personales, que es la Ley 1581 del 2012. Y como tenemos entendido, conocemos un poco, hay unos datos sensibles, hay unos datos que no se deben publicar, que son de dominio, de reserva, por seguridad del Estado. Entonces ya aquí nos dice, mire, usted no puede publicar todo, usted puede acceder a información, pero también tiene que tener pendiente que existe una ley que es la 1581 del 2012 para la protección de datos personales. Entonces, tenemos que tener muchos, en este momento con esa ley 2080 del 2021, tenemos que tener muy en cuenta la ley 1581 del 2012, ley de protección de datos personales, como también tenemos que tener en cuenta otra ley, que es la 1712 de 2014, que es la ley de transparencia y derecho de acceso a la información pública. Pero vamos a continuar con las modificaciones o la reforma al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Entonces, recordemos que la Ley 1437 del 2011, en su artículo 56, nos habla de la notificación electrónica.
Eso en el sentido de los procedimientos y trámites de las entidades del Estado, de orden público. Todavía no estamos entrando en el orden de actuaciones judiciales. Entonces nos dicen, las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios electrónicos, pero la nueva norma, la ley 2080, nos confirma si en esa misma forma no nos abre tampoco el espectro, porque si tenemos en cuenta, pues ahorita mucha gente o personas que no tienen un correo electrónico, pues tienen su WhatsApp, que es el medio por donde ellos envían sus correos, sus solicitudes, sus imágenes. Entonces, realmente ante la presión de aplicaciones, de redes sociales, donde también podemos hacer uso, pues creo que la norma, la ley 2080, también restringió o dejó muy de manera expresa los medios electrónicos, no amplió ese espectro para poder decir, bueno, yo puedo notificarle a través de un WhatsApp. Sí, siempre y cuando no lo autorice la persona titular. Recuerde que nosotros siempre debemos contar con la autorización de la persona interesada que se le deba notificar una decisión de tipo administrativa o judicial. El artículo 10 de la ley 2080 de 2021 modificó el artículo 56 de la ley 1437. Entonces nos dicen las notificaciones por medios electrónicos, aquí sí ya nos abre un poquito el espectro, se practicarán a través del servicio de notificaciones que ofrezca la sede electrónica. Ya empezamos a hablar de un nuevo término, sede electrónica. Los interesados podrán acceder a las notificaciones en el portal único del Estado. Recordemos que muchas veces las entidades gubernamentales, alcaldías, cuando no es posible tener el correo personal de una persona para notificarle un acto administrativo, ellos normalmente suben el acto administrativo en notificaciones por avisos, emplazamientos. Entonces, la gente muchas veces dice, pero no me notificaron. Resulta que ellos sí hicieron la respectiva publicación en su portal o en su canal digital. Nos dice, los interesados podrán acceder a las notificaciones en el portal único del Estado, que funcionará como un portal de acceso. La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda a la misma, hecho que debe ser calificado por la administración. Entonces vamos a entrar nuevamente al tema que ha sido controversia en nuestra rama judicial, las novedades en el expediente electrónico. Ley 1437 de 2011 nos hablaba del expediente electrónico como antes nos hablaban o nos expedían sobre la necesidad de trabajar o de adelantar el tema de expediente electrónico en la rama judicial. La ley 1437 en su artículo 59 pues nos define qué es el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contenga. El artículo 11 modifica ese artículo 59. El anterior 1437 pues nos habla de foliado de los expedientes electrónicos mediante un índice electrónico firmado digitalmente por la autoridad. Recordemos los temas de la ley 527 del 99 sobre firma electrónica y firma digital. Entonces ya tenemos que hablar de esos dos temas porque pues no vamos a manejar físico, vamos a desmaterializar el papel. Y la ley 2080 de 2021 pues vuelve y nos recuerda el concepto de expediente electrónico, que es el conjunto de documentos electrónicos correspondiente a un procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de información. Entonces, ahora, ¿qué nos define? Nos dice, el expediente electrónico deberá garantizar condiciones de autenticidad, integridad y disponibilidad. Esto es muy importante porque estamos hablando de los principios que rigen los mensajes de datos. Y en esto, la valoración, como todo va a ser digital, ya no tenemos en físico los archivos, tenemos que velar por estos tres elementos que son esenciales para una validez del mensaje de datos. La autoridad respectiva garantizará la seguridad digital del expediente previo al cumplimiento de los requisitos y conservación en medios. Ahorita, hoy en día, la rama judicial trabajamos con Microsoft, trabajamos con OneDrive.
los expedientes electrónicos o digitalizados, como nos está correspondiendo a la fecha, pues son archivos PDF y tenemos un control de que no todas las personas pueden acceder o editar estos correos o estos expedientes electrónicos, garantizando así una parte de la seguridad, la integridad, de que tenemos que esos expedientes electrónicos preservarlos también y mantenerlos en OneDrive, en la nube. Hoy hablamos de la nube, otro nuevo concepto en el tema para la administración de justicia. Ya los archivos no son aquellos físicos llenos de ácaros, no. Los archivos ahorita son a nivel de cloud computing, nube, que tenemos que ir guardando automáticamente y obviamente con muchos servicios de protección de seguridades contra hackers, contra virus, para preservar pues la integridad de ese expediente electrónico. Inciso tercero del artículo 53A. Entonces nos dice que las entidades que tramiten procesos a través del expediente electrónico trabajarán coordinadamente para la optimización de estos, su interoperabilidad y el cumplimiento de los estándares homogéneos de gestión documental. Recordemos que el gobierno pues desde el año pasado o fechas anteriores ya ha empezado a expedir regulación, normas sobre el manejo de los archivos digitales, documentos digitales. Entonces tenemos una serie de procedimientos o normas que seguir para preservar la integridad, la validez, la confianza, digamos, de ese archivo, de ese expediente electrónico y de que no se vaya a perder o extraviar o no vayamos a modificar un archivo, alterar, porque realmente hoy en día en el mundo digital cualquier opción es posible, o sea, nada es seguro, todo es posible y por eso de alguna manera tenemos que tratar de evitar y cumplir con los estándares que nos exigen para el manejo de los mensajes de datos. Hablamos ahora de sede electrónica. Entonces nos dice el artículo 60 de la ley 1437, nos dice que toda autoridad debe tener al menos una dirección electrónica. No hay problema con eso. La autoridad respectiva va a garantizar condiciones de calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad de la información de acuerdo con los estándares definidos en el gobierno nacional. Recordemos que estamos regidos por el tema del gobierno digital y todas sus políticas que han sido expedidas. El artículo 12 de la ley 2080 modifica el artículo 60. Entonces nos dice, sede electrónica se entiende como la dirección electrónica oficial de titularidad, administración y gestión de cada autoridad competente. Recuerde que hoy en día hay muchos hackers que pueden estar utilizando páginas que no son confiables y que tenemos que recordar que para ingresar a un portal, a una página que sea, tiene que tener https://. Tenemos que verificar que tenga el candadito, que corresponda, esos pequeños detalles tan mínimos, pero que muchas veces hacen la diferencia porque pueden estarnos robando nuestros datos en el mundo digital, en el mundo del Internet. Como ya lo dije anteriormente, esto es muy amplio y hoy en día también hay hackers de avanzada y ellos están pendientes de nuestra información para capturarla y secuestrarla. Asimismo, debe estar dotada de unas medidas jurídicas, organizativas y técnicas que garanticen calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad, interoperabilidad de la información y servicios. Recordemos que está la ley 1712 de 2014, que es la ley de transparencia y de derecho de acceso a la información pública. Entonces, por eso es también importante que todas las entidades estén con esta sede electrónica, que hagan sus actuaciones transparentes, públicas, que tengan los usuarios conocimiento de todas sus actuaciones. A continuación, vamos a compartir un video de una sede digital para que ustedes tengan conocimiento cómo funciona estas hoy en día. A continuación les voy a compartir el video.
Supervigilancia les presenta su sede electrónica, el portal de administración electrónica dirigido a la ciudadanía, y que permite su acceso a datos que la entidad dispone de él. Incluye la posibilidad de realizar trámites de forma electrónica con la entidad, mediante un acceso con certificado digital o con usuario y contraseña, sin necesidad de desplazarse. Además, es posible recuperar los documentos entregados en la entidad, consultar el estado de las tramitaciones, y ver, desde las notificaciones electrónicas, hasta ver los avisos. A continuación, les mostraré la sede electrónica, con la cual las empresas realizarán todos sus trámites telemáticamente con Supervigilancia. El usuario dispondrá de dos formas de ingreso a la sede electrónica. Una será por usuario y contraseña, y la otra, con el uso del certificado digital. Al ingresar por certificado, se mostrará un listado con los certificados que tenga instalado en su equipo, y seleccionará el suyo personal e introducirá el PIN. Se mostrará un mensaje informando del correcto ingreso a su carpeta privada. Además podrá seleccionar al representado en el caso de querer realizar trámites en su nombre. En la carpeta privada podrá consultar sus trámites, avisos e información personal. En la pestaña Mis expedientes, el usuario podrá consultar los expedientes que ha realizado a su nombre, así como en los que ha actuado como representante. En la pestaña Mis radicados, se mostrará los trámites que ha realizado, así como su información y documentos. En la pestaña Mis documentos, el usuario dispondrá de un repositorio personal, donde podrá guardar la documentación subida o generada en sus trámites. En la pestaña Mis avisos, se mostrará las comunicaciones enviadas por parte de Supervigilancia. En la pestaña Mi configuración, podrá consultar o modificar sus datos personales y de contacto. En la pestaña Mis representaciones, podrá gestionar las personas a las que representa, y a las que le representan y sus documentos generados. En la pestaña Mis presolicitudes, se mostrará el listado con las tramitaciones pendientes y las representadas. En la pestaña Mis requerimientos, podrá consultar el listado de los requerimientos pendientes de tramitación y los finalizados, así como los representados. Cuando finalice sus trámites o consultas podrá abandonar la sesión para salir de su carpeta privada. Con la sede electrónica, conseguimos eliminar la demora que conlleva realizar y presentar físicamente los diferentes trámites en la sede de Supervigilancia. Ya ese fue un video ilustrativo para enseñarnos lo importante que es la sede electrónica y cómo está funcionando esos canales digitales. De alguna manera nos ha contribuido para poder digamos, agilizar los procesos que antes se demoraban mucho tiempo, que no eran fáciles, que la gente tenía que ir 2, 3 veces a las entidades. Hoy en día, pues ya nos permite que las personas desde su casa, desde otra ciudad, puedan agilizar procesos. La Ley 2080-2021, en su artículo 13, adiciona el artículo 60A de la Ley 1437, que hace referencia a esa sede electrónica compartida. Ya no hablamos de una sola, sino compartida. Entonces nos dice que será el portal único del Estado colombiano a través de la cual la ciudadanía accederá a los contenidos, procedimientos, servicios y trámites disponibles por las autoridades. La titularidad de ese portal único
gestión de administración de la sede electrónica compartida será del Estado colombiano a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. Entonces les explicaba, usted a veces puede entrar por la página de la rama judicial y encontramos que hay del género, podemos encontrar que la página del Congreso, hay muchos enlaces con otras entidades, entonces son unos portales únicos y son sedes electrónicas compartidas. Toda autoridad deberá integrar su dirección electrónica oficial a la sede electrónica compartida, acogiendo los lineamientos que integra y expide el Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, MINTIC. Entonces, nos habla de esa sede compartida, esa sede electrónica compartida que debe garantizar las condiciones igualmente de calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. Las autoridades usuarias de la sede electrónica compartida serán responsables de la integridad. Es decir, todas van a responder porque esa página no vaya a ser afectada, no vaya a ser hackeada, bueno, no vaya a ser que la utilicen para otros, digamos, hechos o situaciones que no sean de ley. Confidencialidad, autenticidad y actualización de la información de la disponibilidad de los servicios ofrecidos por este medio. Ese es el objetivo, o sea, mantener, digamos, actualizada la información, pero siempre y cuando con unos parámetros de confidencialidad. Recordemos la Ley de Protección de Datos Personales, Ley 1581 del 2012. Esto es un ejemplo de lo que estábamos hablando, de sede electrónica compartida. Por ejemplo, si yo entro a la página de gobierno.com, gov.gov, ella me va a dar más opciones. Me dice, mire, aquí hay entidades del orden nacional, sector rama ejecutiva, sector interior. Está la presidencia de la República, vicepresidencia. Y entonces nos permite ingresar por los enlaces a presidencia, a migración, a la Supersalud, a la UGPP. Estos son los casos de sede electrónicas compartidas que encontramos hoy en día. Ahora hablemos de la recepción de documentos electrónicos por parte de las autoridades. Entonces, el artículo 61 para la recepción de mensajes de datos nos dice que dentro de la actuación administrativa, las autoridades deberán llevar un estricto control y relación de los mensajes recibidos en los sistemas de información, incluyendo la fecha y la hora de la recepción. El artículo 14 de la Ley 2080 modificó ese artículo 61 de la Ley 1437. Entonces nos dice igualmente que para la recepción de documentos electrónicos, dentro de la actuación administrativa, debe llevarse un registro electrónico de documentos. Recordemos que ya pues no son solamente físicos, ya la mayoría, y por causa de esta pandemia, donde hemos visto obligados a confinarnos, digamos, actualizar y avanzar en el tema del teletrabajo o trabajo en casa, que era una modalidad que en Colombia poco se ha utilizado, pues esto nos cambia los hábitos laborales y tenemos que igualmente adaptarnos a estos nuevos cambios que nos trae el año 2020 como consecuencia de una pandemia que nos obliga por nuestra salud a guardarnos y a restringirnos el derecho de movilidad, a no poder ir a las oficinas a laborar como cotidianamente lo veníamos haciendo. Nos dice que debe llevar también un estricto control y relación de los documentos electrónicos enviados y recibidos en los sistemas. Entonces ya esto es un control que se debe llevar por parte de las entidades que Pepito Pérez presentó una petición en el correo electrónico el sábado a las 5 de la tarde. Todo debe quedar absolutamente registrado, absolutamente. Ese control es supremamente importante por los términos que debemos dar respuesta a las peticiones. Igualmente, en ese numeral segundo, dice que se debe mantener la casilla de correo electrónico con capacidad suficiente y contar con las medidas adecuadas de protección de información. Nos lo decía la ley 1437. Entonces, ahorita nos habla de mantener los sistemas de información. Nos cambia, no nos dice solamente el correo electrónico, sino los sistemas de información. Recordemos que, por ejemplo, hay despachos judiciales en Colombia que ya tienen su propia página de dominio y también manejan por Facebook, Instagram, sus redes sociales,
las peticiones, manejan solicitudes. Entonces ya no solamente es el correo electrónico. La ley 2080 nos abre ese campo que teníamos muy cerrado, muy solamente especificado para los correos electrónicos. Y nos dice que debemos contar con las medidas de protección de la información, de los datos y en general de la seguridad digital. Esto es muy importante porque realmente debemos invertir en las seguridades, en proteger nuestros datos, nuestra información. Hoy en día hablamos de minería de datos, de metadatos, hablamos de nube, de que la información la tenemos en un servidor que puede estar ubicado en cualquier parte del mundo. Entonces ya no tenemos la información directamente en nuestras manos, sino está desmaterializada y en servidores que están fuera de Colombia. En la 1437 del 2011 decía que enviar un mensaje acusando recibo de las comunicaciones entrantes, indicando la fecha y hora del número erradicado. Y ahora también dice emitir y enviar un mensaje acusando el recibo salida de las comunicaciones, indicando la fecha de esta y el número erradicado. Recordemos que pues esto, las redes sociales, las aplicaciones pues nos han hecho que tenemos que cambiar nuestra forma de comunicarnos con el mundo exterior y que esta sociedad de información, este mundo digital nos ha llevado a que la justicia se transforme a una justicia digital. Ya se hablan de juzgados nativos digitales, que posiblemente más adelante pues van a ser personas particulares y al igual como se manejan las cámaras de comercio administrando justicia. El artículo 15 de la ley 2080 modificó la ley 1437 del 2011. Entonces nos habla de los actos administrativos, que está consagrado en el artículo también 57 y dice que se debe publicar en un diario oficial o gaceta territorial. Pero nos dice, bueno, usted puede publicar, lo debe publicar, pero debe conservar las garantías de autenticidad, integridad y disponibilidad. Nuevamente, son los principios y las características de un mensaje de datos para tener una validez. De igual manera, adiciona el párrafo tercero del artículo 65 de la ley 1437. Entonces nos dice que las entidades de administración central y descentralizada de los entes territoriales que no cuenten con un órgano oficial de publicidad pueden divulgar esos oficios o esos actos administrativos mediante la fijación de avisos, distribución de volantes, la inserción en otros medios, la publicación en la página electrónica o cualquier canal digital habilitado por la entidad. Recordemos lo que decíamos anteriormente. Si hay despachos judiciales que cuentan con portales, pues hoy en día las alcaldías, por ejemplo, la del Distrito de Bogotá, la Alcaldía de San José de Cúcuta, tienen sus páginas web, sus portales, pero igualmente tienen sus redes sociales, Facebook, Instagram. Bueno, las que están en verdad, cada día salen aplicaciones nuevas, medios, formas de comunicarnos y ellos pues utilizan todas estas herramientas digitales para publicitar y hacer más transparentes sus actuaciones. Vamos a entrar entonces a la parte que corresponde a la administración de justicia. Entonces, con respecto a la jurisdicción contencioso administrativa, recordemos que la ley 2080 de 2021 reforma la ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. El artículo 35 viene a modificar los numerales séptimo y adiciona un nuevo numeral en el artículo 162 de la ley 1437 del 2011. Entonces, ¿qué nos dice? En la reforma a la demanda, el lugar y dirección donde las partes y el apoderado quien demanda recibirá las notificaciones personales. Para tal efecto, deberán indicar también su canal digital. Yo siempre he dicho que no solamente es el correo digital. Si una persona en su demanda o el apoderado nos allega el número de teléfono, de celular, porque hoy en día las personas cuentan más con WhatsApp que con correos electrónicos, cuando nos están suministrando la información de ese número de celular que tiene WhatsApp, es importante que también por ese medio podemos habilitar y notificar, siempre y cuando la persona titular nos autorice.
Entonces, muchas veces nos da miedo aplicar a nuevos procedimientos o utilizar nuevas herramientas tecnológicas, porque pues somos a veces recesivos a los cambios, somos prudentes, pero hoy en día las personas tienen más WhatsApp que correo electrónico. Entonces, siempre y cuando la persona titular de su autorización igualmente nos la está dando en su demanda y en la contestación de la demanda, la dirección y teléfono donde notificar, pues yo tengo esa opción para poder también hacer el respectivo trámite de la notificación judicial de una actuación. El demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ellas y sus anexos a los demandados. Recordemos que ha sucedido que muchas veces, y fue un caso, que se inadmitieron su demanda en una ciudad, en Bogotá, le ordenaron corregir, presentó su corrección y sus anexos por correo electrónico y por no presentarla en físico, le rechazaron la demanda. Entonces tenemos que empezar también a los funcionarios judiciales, a los empleados, a tratar de adaptarnos a las tecnologías de la información y las comunicaciones, porque nos pueden hacer reforma y nos pueden decir, mire, utilice las TIC, utilice los medios tecnológicos, pero si no hacemos ese cambio cultural, si no avanzamos, y eso es un punto importante de la jurisdicción contencioso administrativa, que realmente con la expedición de esa ley, sus jueces y magistrados han corrido el riesgo, han avanzado, hacen sus audiencias virtuales, han utilizado sus propios celulares para poder hacer audiencias en caso de que el Internet no esté funcionando, porque bien sabemos que el Internet de la rama judicial a veces presenta unos serios inconvenientes y debemos utilizar el Internet de la casa, el celular, nuestro celular, bueno, muchas herramientas que nos están facilitando porque prácticamente el celular se volvió una adición de nuestro cuerpo. Todo el tiempo estamos pendientes qué correo nos llega, qué nos están notificando y para darle el trámite pertinente. Aquí les doy unos ejemplos de cómo funcionan esos canales digitales con diferentes servicios. Por ejemplo, juzgados administrativos de turno a raíz de pues, el decreto de estado de emergencia social y económica del gobierno el 16 de marzo del 2020 y con la expedición de los actos administrativos del Consejo Superior de la Judicatura, nos obligó pues a confinarnos, a adelantar nuestras labores de despacho judicial desde las casas. Entonces tuvimos que innovar, tuvimos que adaptarnos a estos grandes cambios y por fin entramos, digamos, es un comienzo de una era de la justicia digital. El Consejo de Estado es una página maravillosa, igual la rama judicial también tiene unos servicios con su Corte Suprema, la Corte Constitucional, que ya maneja una inteligencia artificial con Prometea, que es para el ingreso y el envío de las tutelas digitales para la revisión. Entonces, la Corte Constitucional en ese momento es pionera en tema de inteligencia artificial porque se acogió ante la congestión que teníamos para la revisión de las tutelas, pues ellos implementaron un programa maravilloso que se llama Prometea, donde todos los despachos judiciales de todo el país le envían las tutelas para su trámite de revisión. Y Prometea, a medida que uno va subiendo los archivos, él nos va diciendo, no se radica por falta de firmas en la providencia, falta auto que admite, falta el fallo de primera instancia. Eso es una inteligencia artificial, donde nos ayuda a mejorar los procesos en nuestra labor de la administración de justicia. Entramos al artículo 186, donde nos dice, la ley 1437 nos decía, todas las actuaciones judiciales son susceptibles de surtirse de forma escrita y se podrán realizar a través de medios electrónicos, siempre y cuando en su envío y recepción se garanticen autenticidad, integridad, conservación y posterior. Recordemos que esta ley 1437 tiene dos pilares. La ley 527 del 99, que es la ley de comercio electrónico. Esa es la ley que nos abre en Colombia la oportunidad para que las leyes posteriores
adopten el tema de los mensajes de datos, firmas electrónicas, firmas digitales, la validez de esos mensajes de datos, la desmaterialización de los documentos. Es por eso que la Ley 2080 del 2021 en su artículo 46 modifica ese mismo artículo 186 y nos dice que todas las actuaciones judiciales susceptibles de surtirse en forma escrita deberán realizarse a través de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Aquí cambia los términos. Antes, la 1437 del 2011 nos decía medios electrónicos. Con la modificación de la Ley 2080 al Código de Procedimiento Administrativo del Procedimiento Administrativo, nos habla de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Es decir, señores, el término es más amplio, porque cada día sale tecnología nueva. El derecho se ha quedado un poco atrás por la velocidad con que el mundo digital y las tecnologías han tomado la iniciativa de hacer cambios, de evolucionar, de hacer que la información sea a cada segundo nueva, que la tengamos de manera inmediata. Eso nos permite que ya no quede restringido solamente a un correo electrónico, sino que tenemos que verificar todos los demás canales que nos cubre el tema de las TIC. Y se debe garantizar el envío y la recepción de esa autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta. Recordemos que la valoración de los mensajes de datos es súper importante. Entonces, la Ley 1437 del 2011 nos decía, la Sala Administrativa del Consejo Superior necesita que debe adoptar más o menos en un término no mayor de 5 años a la vigencia del presente código, es decir, que a más tardar hasta el 2016, el Consejo Superior tenía que haber adoptado las técnicas necesarias para el expediente judicial electrónico. Digamos que la rama judicial, con todo lo que pasó el año 2020, con toda esta pandemia, pues fue una oportunidad maravillosa en medio de la crisis porque el Consejo Superior, a través de sus actos administrativos, empezó a modernizar la administración de justicia. Empezamos a invertir en tecnología, empezamos a emplear el teletrabajo, el trabajo en casa. Ya esto fue algo de inmediato, no de esperar. Por esto esa Ley 2080-2021 nos modifica ese artículo diciendo las partes y sus apoderados deberán realizar sus actuaciones. Deberán, ya es una obligación, es una imposición, deberán realizar sus actuaciones y asistir a las audiencias y diligencias a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Recordemos que las audiencias hoy en día son a través de Microsoft Teams, donde se comunican, donde tenemos las audiencias virtuales, ya nadie va a las sedes presenciales, casos excepcionales, pero realmente el mismo Consejo Superior de la Judicatura en días atrás presentó una evaluación de que las audiencias del 2019 fueron 29.000 audiencias realizadas, mientras en el 2020, que estuvimos confinados utilizando las tecnologías de la información y de las comunicaciones, se incrementó y llegaron en total 239.000 audiencias realizadas en todo el año 2020. Entonces, ha sido un trabajo beneficioso, ha sido algo que le ha aportado para la justicia agilizar los trámites y realmente es una manera para decir no volvemos a lo escritural, debemos continuar con las tecnologías, con el uso de las TIC y con la justicia digital. El inciso tercero de ese artículo que modifica el 186 de la Ley 1437 nos dice que el Consejo Superior de la Judicatura adoptará las medidas necesarias para implementar el uso de las tecnologías y la información y las comunicaciones que deba conocer la jurisdicción contenciosa. Realmente la jurisdicción contencioso administrativa desde la expedición hace 10 años de la Ley 1437 empezó a notificar sus providencias, sus estados por correos electrónicos, a publicarlos en la página web. Muchos despachos, tanto de magistrados de tribunal como de juzgados, crearon sus propias páginas de dominio, sus redes sociales. Entonces, en esto ha sido muy meritorio el avance de nuestra jurisdicción contencioso administrativa. Se adiciona un inciso a ese artículo 186. Entonces, dice que se deberá incorporar a lo referente en la sede judicial electrónica formas de identificación y autenticación digital para los sujetos procesales.
En este sentido, pues digamos que todavía no contamos con un código QR, todavía hacemos de forma remota. En las audiencias, pues las personas muestran su documento de identificación a través de sus correos electrónicos, que es su identidad digital, pero estamos en estos procesos de actualización, de mejorar los servicios y pues ya de alguna manera se manejan las firmas digitales, firmas electrónicas. Hay muchos avances, pero sí el tema de identificación y autenticación digital, como lo viene manejando el sector financiero, que tiene sus códigos QR, que tienen programas de chatbot, de inteligencia artificial, pues todavía estamos un poco avanzando en esos aspectos. Por la notificación del personal del auto admisorio y del mandamiento de pago. Entonces, la ley 1437 nos decía que el auto admisorio y el mandamiento de pago contra las entidades públicas y personas privadas que ejerzan funciones propias del Estado se debían notificar personalmente a sus representantes legales o quienes estén delegados para tal facultad, mediante un mensaje dirigido a buzón de correo electrónico, ¿sí? Nos decía. Pero ahorita el artículo 48 de la ley 2080-2021, que modificó ese artículo 199, nos habla autoadmisorio de la demanda y el mandamiento ejecutivo. Entonces, nos dice que igualmente se debe notificar personalmente a sus representantes legales o a las personas que están facultados para ellos mediante mensaje dirigido al buzón del correo o del canal digital. Ya nos habla de canales digitales, no nos centra solamente en correos electrónicos. Bueno, ahora entonces voy a compartir con ustedes un video de cómo es el proceso o cómo funciona nuestra página del Consejo de Estado, que es el máximo organismo de la jurisdicción contenciosa administrativa y que tiene unos servicios maravillosos a través de su portal. El Consejo de Estado por facilitar el acceso a la Administración de Justicia por medio de canales virtuales, ha dispuesto para sus usuarios de una ventanilla de atención virtual a través de un micrositio en el cual se tendrá acceso remoto a los principales servicios que de manera presencial prestan las diferentes secretarías. Para proporcionar un acceso sencillo a nuestros usuarios, se agruparon los servicios a través de 3 categorías. 1. Recepción de demandas y acciones especiales. En esta categoría, nuestros usuarios podrán de forma sencilla, diligenciando la información básica para la radicación y adjuntando los documentos pertinentes, presentar demandas, consultas o conflictos de competencias administrativas que sean de conocimiento del Consejo de Estado, bien sea a través de sus diferentes secciones o de la sala de consulta y servicio civil. Para ello, en esta primera etapa, los usuarios cuentan con 3 opciones, dependiendo de sus necesidades. A. Tutelas y habeas corpus. En este vínculo podrán radicar demandas nuevas de tutela y habeas corpus. B. Para la sala de consulta, en esta opción se podrán presentar consultas elevadas por el gobierno y conflictos de competencias administrativas. C. Otras demandas. En este apartado podrán presentar demandas en primera o única instancia, en ejercicio de los diferentes medios de control o en ejercicio de acciones constitucionales, diferentes de acciones de tutela y habeas corpus, o especiales, así como recursos extraordinarios que deban ser presentados directamente por el recurrente ante la corporación. 2. Solicitudes y otros servicios en línea. En esta categoría, nuestros usuarios encontrarán los siguientes servicios. Acceso virtual a expedientes. En este vínculo encontrarán el formulario para solicitar autorización de acceso al sistema de gestión procesal SAMAI. Este sistema, desde un ambiente web y por tanto de fácil acceso desde cualquier lugar, permite a los usuarios registrados y autorizados, funcionarios, empleados, sujetos procesales o sus apoderados judiciales, una nueva forma de gestionar las actuaciones y los documentos de un proceso con el objeto de brindar nuevas formas de acceso, visualización y gestión documental de las actuaciones. SAMAI fue adoptado por la Sala Plena del Consejo de Estado para la gestión de los procesos que cursan en la corporación y se empezó a implementar el primer semestre de 2020. Este sistema no reemplaza los canales tradicionales de consulta y seguimiento de los procesos con los que cuentan nuestros usuarios, sino que tiene por objeto permitirles una mejor gestión de cada proceso. Memoriales y o escritos. En este vínculo, nuestros usuarios podrán radicar sus memoriales
o escritos dirigidos a cualquiera de los procesos que se adelantan a través de las diferentes secretarías, lo cual permitirá que los documentos allegados sean agregados en SAMAI y así los usuarios registrados y autorizados puedan acceder a ellos vía web. Las únicas restricciones en cuanto a los archivos que se podrán adjuntar son: se permiten formatos PDF, .doc y DOC con un tamaño máximo de 10 megabytes cada uno. Copias. En esta opción, nuestros usuarios podrán conocer el trámite y los costos para la expedición de copias, así como solicitarlas de forma sencilla, sin necesidad de recurrir a memoriales o medios escritos para el efecto. Otra ventaja es que para el trámite será más rápido y para el caso de las copias simples siempre se podrán remitir los documentos digitalizados al correo electrónico suministrado por el solicitante. Cita virtual. En este vínculo, nuestros usuarios encontrarán un formulario para solicitar que alguno de nuestros colaboradores en las diferentes secretarías se contacte con ellos para resolver alguna consulta que no haya sido posible resolver de otra manera. Este servicio ofrece la ventaja de que los usuarios podrán ser contactados por una persona de la secretaría que cuente con el conocimiento para resolver su consulta específica, sin necesidad de esperar a que las líneas telefónicas estén descongestionadas o el funcionario de la secretaría esté disponible. Otros servicios en nuestra página web. En este vínculo, nuestros usuarios podrán acceder rápidamente a los servicios en línea que presta el Consejo de Estado a través de su página web oficial, notificaciones, consultas, jurisprudencia, administrativos y trámites en línea. La ventaja de esta opción está en que nuestros usuarios no tendrán que dirigirse a la página web de la corporación y navegar en ella para tener acceso a dichos servicios en línea. Cartelera virtual. Este espacio se dispuso para que nuestros usuarios tengan acceso a las diferentes publicaciones que antes se realizaban en las secretarías y ahora se publican vía web. Allí podrán consultar los listados de notificaciones por estado sentencias, traslados, fijaciones en lista y edictos. Es importante resaltar que nuestros usuarios a través de la ventanilla virtual, que es un servicio en línea, tendrán acceso a los servicios que allí se brindan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Se aclara que lo anterior no afecta ni modifica los días ni los horarios de atención judicial del Consejo de Estado. El horario de atención judicial del Consejo de Estado es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Las solicitudes y demandas se entenderán presentadas oportunamente si son recibidos antes del cierre del despacho del día en que vence el término en consecuencia. Los escritos recibidos fuera del horario de atención se entenderán presentados en la siguiente hora y fecha hábiles. Bueno, entonces ahí vemos cómo nuestro Consejo de Estado a través de su portal web pues ofrece los diferentes servicios. Y por último, la notificación personal del auto admisorio del mandamiento de pago. Entonces dice que el artículo 199 de la Ley 1437 del 2011 nos decía que de esta misma forma se deberá notificar el auto admisorio de la demanda, ¿sí?, a los particulares inscritos en el registro mercantil de la dirección electrónica por ellas dispuesto para recibir notificaciones judiciales. Recordemos que hay personas privadas que ejercen funciones públicas y que deben estar inscritos en el registro mercantil. El mensaje deberá identificar la notificación que se realiza y contener copia de la providencia a notificar de la demanda. La reforma de la Ley 2080-2021 en su artículo 48, que modifica el artículo 199 de la Ley 1437, nos dice que ya no es solamente por la dirección electrónica, sino por los canales digitales. Nos cambia los términos, o sea, no lo deja solamente para dirección electrónica, sino los abre, como siempre he dicho, para otros medios digitales, lo que estén inscritos en registro mercantil o demás registros públicos. Dice que el mensaje deberá identificar la notificación que se realiza y contener copia electrónica a la providencia que se debe notificar. Al Ministerio Público se le deberá anexar también copia de la demanda y sus anexos. Se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione el acuse de recibo o pueda constatar por otro medio el acceso del mensaje electrónico. Aquí hay un punto muy importante y es que el traslado de los términos que concede el auto notificado solo se empezarán a contabilizar a los 2 días hábiles siguientes del envío del mensaje. Recordemos que la 1437 nos decía, si usted envía el correo electrónico, al día siguiente se empieza a contar los términos. Ahora no, la reforma de la Ley 2080 en su artículo 48, que modificó el artículo 199 de la Ley 1437, tenemos que tener muy en cuenta
que una vez se realice el traslado, la notificación del autonotificado, se empezará a contar 2 días a partir, se tiene en cuenta 2 días para tener en cuenta la notificación, y a partir de ese día siguiente, esos 2 días, se cuentan los respectivos términos para cumplir con lo que se requiere, la contestación de la demanda. Entonces, aquí en este punto tenemos que tener claridad de que ya con la ley 2080, apenas se notifique el auto admisorio de la demanda y sus anexos, se tienen 2 días para dar por notificado a la persona, y a partir del día siguiente se empiezan a correr los términos. Por último, pues es la forma de practicar la notificación personal. El artículo 200 de la ley 1437 nos decía que para la práctica de la notificación personal, que debe hacerse a personas de derecho privado que no tengan dirección electrónica, para notificaciones judiciales por no estar inscritos en el registro mercantil, se procederá a los artículos 315 y 318 del Código de Procedimiento Civil. Ahí quedó. Recordemos que la base de la 1437 fue el Código de Procedimiento Civil. Entonces, por eso ahorita la ley 2080 nos dice en su artículo 49, que reforma el artículo 200, nos dice que las personas de derecho privado que no tengan un canal digital o de conocerse se va a notificar conforme al artículo 291 del CGP. Se adiciona un inciso tercero en la ley 2080, o sea, hay un inciso tercero del artículo 201, pero la ley 2080 en su artículo 50 modifica. Entonces, ¿en qué sentido? Es que anteriormente el secretario dejaba la certificación con su firma al pie de la providencia notificada, y ahora no, las notificaciones por estado se fijarán virtualmente con inserción de la providencia y no será necesario imprimirlos ni firmarlos por el secretario. Eso cambia con la ley 2080, ni dejar constancia con firma al pie de la providencia, y se enviará un mensaje de datos al canal digital de los sujetos procesales. Estos son unos ejemplos de lo que veíamos, cómo funciona la página del Consejo de Estado. Y por último son las notificaciones por medio electrónicos, que es el artículo 205, que nos decía la ley 1437 del 2011, que además de los casos contemplados en los artículos anteriores, se podrán notificar las providencias a través de medios electrónicos, quienes haya aceptado expresamente en este medio. Recordemos que necesitábamos siempre la autorización del titular para poder hacer notificaciones a los correos electrónicos. En este caso, la providencia de ser notificada remitirá por el secretario a la dirección electrónica, y para su envío se deberá utilizar los mecanismos que garanticen la autenticidad e integridad del mensaje. Recordemos las bases del mensaje de datos de la ley 527 de 1991. La ley 2080 del 2021 nos dice en su artículo 52 que modifica ese inciso tercero, que lo va a modificar, y nos dice unas reglas, que va a someter la notificación electrónica a unas reglas. Primero, que la providencia a notificar se remitirá por el secretario al canal digital, no habla ya de correo electrónico, registrado para su envío. Se deberá utilizar los mecanismos que garanticen la autenticidad e integridad del mensaje, conserva su validez el mensaje de datos. La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurrido 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje. No era como anteriormente lo hacíamos, enviábamos el mensaje y a partir del día siguiente consideramos que ya debíamos empezar a correr los términos. Por último, en ese mismo artículo 52 que modificó el artículo 205, la ley 1437 nos dice que se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda constatar por otro medio. Entonces, ya tenemos que nosotros, los despachos judiciales, el ingeniero encargado, pues siempre va a imprimir el acuse de recibo de la persona a la cual se le envió su mensaje. De las notificaciones realizadas electrónicamente se conservarán los registros para consulta permanente en línea o por cualquier interesado. Por último, las conclusiones, pues realmente la ley 2080 del 2021 nos da la oportunidad de abrir un espectro mayor con respecto a trámites, procesos para presentar peticiones ante la administración, con su respectiva notificación, no solamente a través del correo electrónico, sino también a través de canales digitales, redes sociales, pero también hay que lograr un cambio cultural en los funcionarios y empleados del sector público para mejorar los servicios de los usuarios digitales.
En cuanto a los procedimientos de las actuaciones judiciales, también ratifica la necesidad del uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, TIC, garantizando los principios de los mensajes de datos y cumpliendo con la Ley de Protección de Datos Personales. Pero considero que se quedó pues corto, no amplió en la parte procesal, probatoria. Seguimos regidos bajo el Código General del Proceso, cuando pues no tenemos norma expresa en nuestro Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo en caso de los peritazgos, las inspecciones, pues debemos remitirnos al Código General del Proceso. Considero que en materia probatoria, pues la Ley 2080-2021 no tocó muchos puntos para el tema de una auditoría, de verificar un valor hash, un valor IP en cuestión de cuando hay hackeos de cuentas de páginas oficiales para el tema probatorio en cuestión de la jurisdicción contenciosa administrativa. Por último, pues muchísimas gracias por las personas que se conectaron, todos los usuarios, abogados, empleados, funcionarios que me acompañaron en esta capacitación. Y a continuación le concedo el uso de la palabra a la doctora Mónica Alexandra Cuellar para las preguntas. Muchísimas gracias, doctora Patricia, y vamos al fragmento de preguntas. Doctora, para las notificaciones electrónicas de las autoridades administrativas a una persona natural o jurídica, ¿solamente se va a realizar cuando se autoriza el correo electrónico para surtir este trámite? Yo creería que la ley 2080 pues nos abre las posibilidades para empezar a hacer notificaciones de otro tipo. Y lo que decía anteriormente, por el WhatsApp lo podemos hacer siempre y cuando la persona nos autorice. Yo pienso que hay otras herramientas o medios porque realmente hay muchas personas que no están todo el tiempo disponibles con un correo electrónico o que ni siquiera conocen un correo electrónico o no han creado un correo electrónico. Pero si vemos hoy en día, la gente del común tiene más uso del celular con su WhatsApp que con un correo electrónico. Yo considero que sí es pertinente utilizar otro tipo de canales digitales o medios tecnológicos. Siguiente pregunta, doctora. ¿Cuáles son las reglas establecidas en la Ley 2080 del 2021 para la notificación electrónica de las actuaciones judiciales? Bueno, ahorita pues ya como vimos al final, el artículo 199 pues nos dice que cuando se va a notificar el auto admisorio y los anexos, pues ya no tenemos que empezar a contar los términos a partir del día siguiente, sino que debemos dar espera de 2 días o tener en cuenta 2 días para dar como, digamos, un tiempo prudente para el acuse de recibo o dar por notificado a la parte interesada y a partir de ese día hábil siguiente, de los 2 días que nos concede la Ley 2080-2021, empezar a correr términos, por ejemplo, de traslado para alegatos de 10 días o de una reforma de corrección de demanda que también son 10 días. Un agradecimiento especial a la doctora Patricia Martínez Parada por su clara y pertinente explicación sobre la reforma de la Ley 1437 del 2011 y en especial con respecto al uso y adopción de las tecnologías de la información y de las comunicaciones dentro de las modificaciones establecidas, como usted bien lo dijo, doctora, en la Ley 2080 del 2021. De nuevo, nuestros agradecimientos a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Una feliz tarde para todos.